Jean-Jacques Rousseau fue un intelectual del siglo de las luces, filósofo suizo conocedor de muchas materias. Una de sus obras más importantes es El contrato social, donde trata varios temas. En ella afirma que mientras más crece el Estado, más disminuye la libertad. O sea, mientras más personas haya, hay menos libertad. Esto lo sustenta en el libro segundo, en los capítulos referidos al pueblo. Dice, del mismo modo que la naturaleza ha dado límites a la estatura de un hombre bien conformado, igualmente ha tenido en cuenta para la mejor constitución de un Estado los límites de la extensión que puede alcanzar, a fin de que no sea ni demasiado grande para poder ser bien gobernado, ni demasiado pequeño para poderse sostener por sí mismo. Mientras más se extiende el vínculo social, más se afloja, y en general un Estado pequeño es proporcionalmente más fuerte que uno grande. Ser pequeño tiene ventajas, aunque también desventajas, pero estas son mucho mayores cuando los estados son grandes. Ningún imperio ha durado demasiado tiempo. Lao Tse sentenció sabiamente. Sobre la estructura del Estado yo pienso lo siguiente. Es mejor cuando el país es pequeño y la población es poca. Rousseau sostiene que un Estado pequeño es mejor que uno grande. Asegura que 1000 razones demuestran esta máxima. Primeramente, la administración se hace más penosa con las grandes distancias, como un peso aumenta colocado al extremo de una palanca mayor. Es también más onerosa a medida que los grados se multiplican, porque cada ciudad tiene primero la suya, es decir, su propia administración, que el pueblo paga, cada distrito la suya, también pagada por el pueblo, después cada provincia, luego los grandes gobiernos. Y es preciso pagar más caro a medida que se sube, y siempre a expensas del desgraciado pueblo. Es sabido que muchos lugares parecen olvidados por el Estado, justamente los más alejados, y también es evidente que solamente el pueblo se encarga de sostener a los grandes gobiernos. Continúa. No es eso todo, el gobierno no solamente tiene menos vigor y celeridad para hacer observar las leyes, impedir vejaciones, corregir abusos, prevenir empresas sediciosas que pueden realizarse en lugares alejados, sino que el pueblo siente menos afecto por sus jefes, a los cuales no ve nunca, a la patria que a sus ojos es como el mundo, y a sus conciudadanos, de los cuales la mayor parte le son extraños. Las mismas leyes no pueden convenir a tantas provincias diversas, que tienen diferentes costumbres, que viven bajo climas opuestos y que no pueden soportar la misma forma de gobierno. En efecto, es mejor cuando el pueblo es homogéneo, pues todos se reconocen como uno solo, porque se identifican entre sí y es más fácil estar unidos ya que no tienen diferencias. Las capacidades intelectuales no se aprovechan y los vicios quedan impunes ante esta multitud de hombres, desconocidos unos de otros que la Organización Administrativa Suprema reúne en un solo lugar. Por último, las medidas que hay que tomar para mantener a la autoridad general, la cual tantos empleados subalternos quieren imponer. Absorben todas las atenciones públicas. No queda nada para la felicidad del pueblo, apenas resta algo para su defensa en caso de necesidad. Y es así como un cuerpo demasiado grande por su constitución se abate y perece aplastado bajo su propio peso. Agustín también aseguraba que tanto para un cuerpo cuanto para el Estado es mejor ser pequeño. Dijo, pregunto, en los cuerpos humanos, ¿no es más conveniente tener una pequeña estatura con salud que llegar a una grandeza gigantesca con perpetuas aflicciones, y cuando haya llegado no descansar, sino vivir con mayores males cuanto mayores son los miembros? Esto en referencia al Imperio Romano que, en la medida que crecía, aumentaba también sus vicios. Los grandes estados se convierten en imperios en la medida que se expanden y suman conquistas. Y muchos han dependido de eso para ser fuertes, así dice. Se han visto estados de tal modo establecidos que la necesidad de conquistar entraba en su misma constitución y que para mantenerse se veían obligados a ensancharse sin cesar. En general, cuando los estados se vuelven imperios por su tamaño inmenso, también empieza su decadencia. Cuando Alejandro extendió su reino a casi todo el mundo, a partir de ahí empezó a debilitarse lentamente. De la misma forma, cuando Asoka llevó al imperio Maurya a su máxima extensión,
empezó a decaer. Incluso en el imperio incaico, luego de que Tupac Inca Yupanqui lo extendiera a su máximo tamaño, empezó a mostrar señales de decadencia. Más adelante indica, se puede medir un cuerpo político de dos maneras, a saber, por la extensión del territorio y por el número de habitantes. Y existe entre ambas medidas una relación conveniente para dar al Estado su verdadera extensión. Los hombres son los que hacen el Estado y el territorio el que alimenta a los hombres. Esta relación consiste pues en que la tierra baste a la manutención de los habitantes y que haya tantos como la tierra pueda alimentar. Es decir, no se trata de que a cada uno corresponda una porción de tierra, de repartirse el territorio los que lo habitan, sino de que la tierra pueda alimentar a todos los habitantes. También Platón declaró, el tamaño adecuado de la población solo podría llegar a formularse correctamente en relación con la tierra. La tierra, cuanta pueda alimentar suficientemente a tantos hombres prudentes, no se necesita más. El punto aquí es no depender de otros, de nadie, que cada pueblo se baste para ser independiente y por ende libre, mantener cada cual su particularidad. ¿Y el comercio? Rousseau afirma, todo pueblo que por su posición no tiene otra alternativa que el comercio o la guerra, es débil en sí mismo. Depende de sus vecinos, de los acontecimientos. No tiene nunca sino una existencia incierta y breve. O subyuga y cambia de situación o es subyugado y no es nada. El comercio internacional es alabado y recomendado, pero la realidad es que, como dice, unos pocos subyugan, y la mayor parte de países son subyugados y oprimidos y no son nada. Creen ser libres, creen que el intercambio comercial internacional es proporcional, pero una parte siempre gana más, gana y no es el débil. Después habla Rousseau del poder del individuo, del ciudadano. En un Estado compuesto por 10.000 personas, dice, cada miembro del Estado no tiene más que la 10.000ª parte de la autoridad soberana, aunque esté sometido a ella por completo. Si el pueblo se compone de 10.000 hombres, el estado de los miembros no cambia y cada uno de ellos lleva igualmente el imperio de las leyes, mientras que su sufragio, reducido a una 100.000ª parte, tiene 10 veces menos influencia. Entonces, permaneciendo el ciudadano siempre uno, aumenta la relación del soberano en razón del número de ciudadanos, de donde se sigue que mientras más crece el Estado, más disminuye la libertad. De manera que la libertad del individuo depende de la dimensión del Estado y de la cantidad de personas, de la población. Es claro que con más personas aumenta también la restricción de cada una de ellas frente a las demás. Pues como dice una frase de Sartre, mi libertad se termina donde empieza la de los demás. O sea, cuanto mayor es la población, tanto mayor es la limitación. Y hay menos libertad, o incluso no la hay. Jung advirtió que cuanto mayor sea una comunidad, cuanto más se incrementen los factores colectivos, tanto más se aniquila moral y espiritualmente al individuo, y con ello se destruye la única fuente de progreso ético y espiritual de la sociedad. Por otro lado, si el país es grande en tamaño, si el pueblo es cuantioso, se necesita también un Estado poderoso. El gobierno, para ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. Ahora bien, este poder no consiste en una multitud de leyes o de funcionarios públicos, sino en todo lo contrario, en una autoridad fuerte, como un Estado autoritario. Y así afirma, mientras más numeroso es el pueblo, más debe aumentar la fuerza coactiva. Mientras más aumenta el Estado, más debe reducirse el gobierno, de tal modo que el número de los jefes disminuya en razón del aumento de la población. De manera que el poder debe estar más concentrado cuanto mayor sea la población. Con más personas, más concentración y coacción. Con menos personas, menos concentración y más distribución de poder, y por ende igualdad. Si el poder se concentra en unos pocos, entonces el gobierno se reduce en cantidad, pero si el poder se distribuye, el gobierno crece, naturalmente. De esta suerte, Rousseau concluye, si en los diferentes estados el número de magistrados supremos debe estar en razón inversa del de los ciudadanos, se sigue en general que el gobierno democrático conviene a los pequeños estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes.
En la monarquía, uno solo, el monarca, es el soberano, la única autoridad. Esto sería conveniente para los estados grandes, para pueblos numerosos, pues donde hay demasiada gente el control y la justicia se hacen imposibles. Aquí la democracia simplemente no funciona por la misma razón de que la voluntad de cada uno vale menos al ser muchos. Pero cuando hay pocos, cuando el Estado es pequeño, es más fácil el entendimiento, y la democracia es viable y la igualdad es posible. Además, una condición esencial en la democracia es que el pueblo pueda reunirse, como sucedió en Grecia y en Roma, el poco tiempo que duró, que todos puedan verse las caras, conocer a sus autoridades. Continúa el filósofo. La monarquía no conviene pues sino a las naciones opulentas, la aristocracia a los estados medianos en riqueza como en extensión, la democracia a los estados pequeños y pobres. En fin, no se trata de condenar a las poblaciones numerosas o de avalar a los pequeños, sino de ser realista y que cada cual se adapte a su realidad. Ciertamente las grandes multitudes son más propensas al caos que al orden. El propio Rousseau lo cree incapaz de darse buenas leyes. Esto no implica necesariamente que estén condenadas, sino que simplemente ha de haber más autoridad y disciplina con ellas. Por último está la sentencia de Aristóteles, quien dice que es difícil, tal vez imposible, que la ciudad demasiado populosa sea regida por buenas leyes.